Desde el punto de vista de la documentación, se suelen recomendar, ¿vale? Porque os gusta y es lo lógico, ¿vale? Que os demos una estructura capitular, es decir, todas mis secciones comentadas una por una. Normalmente contamos dos secciones básicas, que son las que se deberían de seguir, o deben de seguirse, las que se evalúan como memoria y siguen las recomendaciones básicas de documentación en ingeniería, ¿vale? La primera de ellas está sacada del libro que realizó Christian Dawson y tradujo Gregorio Martín, un libro con una estructura capitular, es decir, todo esto que habéis hecho del proyecto, cómo se cuenta, ¿vale? Un poco muy asociada a ámbitos poco TIC, si queréis verlo así, ¿vale? Muy de la ingeniería industrial, muy de la ingeniería civil. Se han intentado modificar a la perspectiva económica, quizá de cómo la estructura básica de un gran proyecto de informática puede sintetizarse como un proyecto fin de carrera. A mí no me acaba de gustar porque el desarrollo, es decir, si tú tienes el proyecto, este tipo de memorias de principio a fin, no sigue un hilo argumental en tiempo, al igual que yo hice mi trabajo real. Es decir, si tú sigues desde el prólogo hasta el capítulo 7, ¿vale? No cuentan las cosas en el orden que pasaron, y eso a mí me asusta, no me acaba de gustar, ¿vale? En su lugar proponemos una estructura alternativa, ¿vale? Bastante más secuencial y bastante más parecida a lo que habéis visto en IPI. Sobre todo hay un hilo argumental donde todo se cuenta en los capítulos, ¿vale? Todo se cuenta en los capítulos desde la perspectiva, ¿vale? Lo que se cuenta en un sitio, en la primera recomendación, lo que se cuenta en la segunda es la misma, podéis elegirla. Pero esta me parece mucho más cómoda porque a medida que pasan las cosas, a medida lo vas a tener en la documentación, ¿vale? Es más fácil de leer, ¿vale? Y consigue sobre todo enganchar más al lector y desde vuestra perspectiva, enganchar más a aquel que os va a evaluar o os va a seguir en un futuro, ¿vale? Si al final luego vuestro proyecto va a ir continuo, ¿vale? Si queréis os tomáis nota de los elementos, ¿vale? Porque vamos a ver uno por uno. Esto no lo he metido en la transparencia porque es una recomendación no lógica, ¿vale? Hablar de tamaños pero que a la gente le gusta saber. Fijaos, es obligatorio, ¿vale? Que el inicio de cada proyecto empiece con un resumen. Y un resumen, ¿vale? Un resumen es una síntesis de lo que yo voy a contar. Por cierto, para contar las cosas, no seáis arcaicos, no utilicéis voces pasivas, como mucha gente recomienda, ¿vale? Las voces pasivas, tanto en castellano como en inglés, en textos científicos, se desecharon hace 15 años, ¿vale? No es habitual, la gente ya escribe en voces activas, tanto en castellano como en inglés, en textos científicos. Podéis utilizar o formas impersonales, ¿vale? O primera forma del plural, o primera persona del plural, ¿vale? En nosotros, ¿vale? O una o la otra, no las mezcléis, ¿vale? Y casi todo el proyecto se suele escribir en presente, ¿vale? A pesar de que las referencias, ¿vale? Se suelen escribir en pasado continuo, ¿vale? Un poco como recomendación básica, ¿vale? El resumen, fijaos que el resumen, la propia palabra lo dice, ¿vale? Es un compendio de todo lo que he hecho, ¿vale? El resumen no me va a vender la moto, no es un panfleto divulgativo, sino va a resumir desde cómo nace el proyecto, ¿vale? A las conclusiones del mismo. Va a resumir perfectamente, ¿eh? Desde cómo nació el proyecto a las conclusiones, pasando pues qué metodología he utilizado y qué resultado más importante he tenido. La recomendación, y está feo hablar de tamaños, ¿vale? No es lógico, pero por dar una pista, por dar una idea y por quitar despistes, ¿vale? Que no sea una guía, por eso no la cuento aquí, sino sea un conjunto de consejos que podéis ver aquí, podéis ver en un foro, ¿vale? Por lo tanto no lo he puesto como material docente. El resumen tiene una duración, o debe de tener una longitud de una única página, ¿vale? Es un módulo sinóptico, es decir, a simple vista, yo quiero ver de qué va este tocho de 300 páginas. ¿De qué va esto que me estás contando? ¿Vale? Una única página, ¿vale? Pues bien, imaginaos, yo soy el lector, ¿vale? O sea, qué interesante, una página que cabe en 4 párrafos. Me cuenta cuál es su problema, qué ha conseguido, qué ha aplicado para conseguirlo y qué conclusiones ha obtenido tras resolver el problema. Voy a continuar. Y a lo que paso, por eso viene el siguiente capítulo, es a la introducción. La introducción no me introduce el problema, no me lo introduce, ¿vale?
La introducción podéis verlo mejor desde la perspectiva de un resumen ampliado, ¿vale? El tamaño aconsejado suele ser entre 3 y 5 páginas. Entre 3 y 5 páginas. Tamaño me refiero Times New Roman 12 interlineado sencillo, ¿vale? Ojo con a veces con estos dos tamaños, si queréis verlo. Times New Roman 12 interlineado sencillo. Si no está en New Roman, está Homa, pues algo parecido, ¿vale? Pero tamaño 12 interlineado sencillo, para que veáis un poco cuántas palabras o frases me caben por página, ¿vale? En la introducción, ¿vale? Tengo un resumen ampliado, ¿vale? Lo que, desde mi perspectiva, los americanos hablan como el extended abstract, ¿vale? El extended abstract, es decir, mi resumen ampliado, ¿vale? Y cuento esto mismo, párrafo por párrafo, de contar el resumen, pues más en detalle. Cuento más en detalle la motivación, cuento más en detalle el problema, cuento más en detalle lo que dice y cuento más en detalle las conclusiones. Y al final de esa introducción, presento de qué va cada uno de mis capítulos que voy a realizar a continuación. La introducción tiene, fijaos, un doble objetivo. Primero, hago un resumen ampliado y luego, más o menos, en cada párrafo son 4 o 5 líneas, utilizo un párrafo para contar el estado, cada uno de los capítulos. Una buena introducción acaba contando. Y en el capítulo 2, ¿vale? Se relata la motivación de la empresa para solicitar el proyecto, y en el capítulo 3 se relata el estado del arte más importante en desarrollo basado en componentes. Y en el capítulo 4, ¿vale? Elemento. De esto va la introducción, entre 3 y 5 páginas, depende un poco donde os dé la cosa, ¿vale? La introducción no es un panfleto tampoco, no me introduce el problema, Hay introducciones donde te quedas con las ganas de saber qué va a pasar, ¿no? Es como una película y te da como las pautas de... Más adelante te contaré cómo acaba la película. No. Aquí me lo cuentas todo, igual que me lo has contado en el resumen. Por eso, un buen proyecto, la gente ve el resumen y dice, me gusta, interesante, voy a ampliarlo. No se va todo el proyecto, se va a la introducción, que son 5 paginitas, las lee bien y dice, me gusta. Y ya sé, porque al final de la introducción lo cuenta, dónde están cada una de las partes más importantes. ¿Me interesa mucho el estado del arte? Pues me dice que está contemplado en el capítulo 2. Voy al índice, capítulo 2, tal página. O me interesan mucho las pruebas que ha hecho. ¿Dónde las tiene este tipo? En el capítulo 6. Daos cuenta que ya el lector tiene una visión general muy buena del proyecto, ¿vale? Vamos a empezar con el primero de los elementos del proyecto. Requisitos de usuario, ¿vale? Perdón, antes de los requisitos de usuario, requisitos de usuario básicos, o lo que es lo mismo. ¿Cómo nació esto? ¿Vale? ¿Cuál fue la motivación de mi proyecto? ¿Vale? Estos primeros requisitos, ¿quién habló conmigo? ¿Qué me dijeron? Requisitos de inicio, si queréis verlo así, ¿vale? Cuento la motivación en el capítulo 2 de forma desglosada. La motivación, ¿cómo nace? Fue una petición de alguien, y no pasa nada. No sé qué profesor titular del departamento de informática tuvo la idea de desarrollar una aplicación, o visto los últimos avances en dispositivos tipo Kinect, pues vamos a hacer una aplicación basada en explotar Kinect en tecnología PC, por ejemplo. Se cuenta la motivación. Una página, si queréis verlo, contando la motivación y el sentido de la misma, ¿vale? Cuando te das cuenta, ya estoy motivado, ¿vale? Ya estoy motivado, ya el proyecto está claro, ¿vale? Voy a ver qué hago. Objetivos. El objetivo de mi problema es, ¿vale? Normalmente los proyectos, digo normalmente, tienen un objetivo claro. El objetivo es, y suele ser muy parecido al del título, el desarrollo de una aplicación, el estudio de, ¿vale? Lógicamente, ¿vale? Con este objetivo principal se encuentran asociados al mismo objetivos secundarios. Y se suele decir, el objetivo de mi proyecto es esto. Para llevar a cabo este objetivo general es necesario, ¿vale?, finalizar los siguientes objetivos, o llevar a cabo los siguientes objetivos, ¿vale? Y meto ahí 6-7 objetivos secundarios, ¿vale? Pero queda muy bien meter, o tiene mucho sentido hablar de un objetivo principal y varios secundarios. Ya tengo claro mi motivación, ya tengo claro los objetivos, ¿vale? Y ya pasa al estado del arte. Daos cuenta, ya el lector sabe lo motivado que estoy, ¿vale? Los objetivos de mi proyecto, pero no tiene probablemente ni la más remota idea de las tecnologías de las que voy a hablarle. Debo de ponerla al día, debo de darle una cápsula de tecnologías o una cápsula de información. Eso es el estado del arte.
El estado del arte es un compendio, ¿vale?, de dos cosas. Primero, metodologías, ¿vale?, e información sobre toda todo el conjunto de elementos que rodean el tema que voy a tratar, ¿vale? Si yo voy a hacer un visualizador de proteínas en 3D, tendría que contarle qué es el 3D, qué son las proteínas, qué problemas tiene la visualización de muchos polígonos, ¿vale? Centrarle, pues, qué es los shaders, es decir, lo que yo cuente a nivel de siglas. ¿Por qué? Porque queda muy feo, o es poco lógico y sensato, que si yo me encuentro siglas o elementos, o en el diseño hablo de shaders 2.0, ¿vale?, el lector diga, ¿qué es esto de Shaders 2.0? Elemento Shaders 2.0 estará contado en el estado del arte, ¿vale? Es un compendio, ¿vale?, de información asociada a qué ocurre en mi proyecto, ¿vale? Desde lo más básico a lo más parecido a mi proyecto. Es decir, si hago una aplicación cliente-servidor, pues empezaré contando en qué consiste una aplicación, perdón, si hago una aplicación web, pues para una librería, por ejemplo, empezaré contando en qué consiste una aplicación cliente-servidor, pasaré por el modelo MVC si voy a utilizarlo, y contaré un poquitín, pues, el desarrollo en Java y demás, ¿vale? Eso por una parte, ¿vale? El estado de arte incluye eso, y el estado de arte incluye todo el conjunto de alternativas que existen, ¿vale?, en el mercado, gratuitas o comerciales, similares a la mía. La comparativa entre ellas y lo que yo ofrezco. ¿Vale? Es una doble. En el estado de arte se esperan ver dos cosas. Poner al día, tiene el objetivo, poner al día al lector, ¿vale?, a nivel de conceptos, a nivel de metodologías, a nivel de técnicas, a nivel de siglas, a nivel de todo, y luego decirle qué hay en el mercado, gratuito o pagando, cuál es la comparativa entre ellos y qué es lo que yo aporto. En tamaño, la gente ha visto cosas irrisorias a cosas monstruosas, entre las 40 y 45 páginas, para cubrir ambos elementos, ¿vale? Ojo con las figuras, si no son vuestras tenéis que citar al autor, igual que todo elemento, hay mucha bibliografía, ¿vale?, que hay que citar y que luego pondremos en las referencias, ¿eh? Ojo con las bibliografías, ¿vale? Pues bueno, ya el lector sabe, fijaos, ya es experto en el tema como yo, ya sabe lo que hay parecido a mi aportación, ¿vale? Ya sabe lo que hay parecido a mi aportación, ¿vale? Y por último, estoy dispuesto ya a que mi proyecto empiece. Pues bueno, capítulo 4, ya lo sabéis. Requisitos de usuario, especificación del sistema, ¿vale? Resta la explicación, lo conocéis ya en el web quest, es decir, ¿qué quiere mi cliente? Requisitos de usuario, ¿vale? Y en el siguiente elemento, especificación, ¿vale? ¿Qué le propongo yo? Ya sabéis que unos mismos requisitos de usuarios que obtengo por brainstorming, por entrevista, por técnica de grupo nominal, por cualquiera de las técnicas, tienen N especificaciones, ¿vale? Imaginaos, yo os puedo contar a cada uno de vosotros un problema, el mismo problema, y cada uno me dais un conjunto de soluciones distintas, ¿vale? ¿Qué quiere el cliente o el receptor en mi proyecto? ¿Qué le especifico yo? En la especificación del sistema, ¿vale?, contaréis todo de una perspectiva, pues, razonada, ¿eh?, porque especificáis en una forma u otra, ¿vale? Ya tengo claro qué voy a hacer. Esta es mi especificación, ya la tengo clara, ¿eh? Ya sé lo que voy a hacer. Por lo tanto, puedo generar mi hoja de alcance y el inicio de mi cronograma atendiendo a mi conjunto de tareas, ¿vale? Ya tengo claro que para llevar a cabo este conjunto de resultados he de finalizar estas 20 tareas, ¿vale? ¿Cuánto va a durar mi proyecto? Lo estimo, ¿vale? Analogía, juicio de expertos o modelos procedurales. Pullman, Cocomo, punto función. ¿Los conocéis?